Buenos días, profe, buenos días, queridos estudiantes. A ver, ¿quiénes van a pasar al otro nivel? Yo, profe. A ver, digan algo que amerite que puedan pasar al próximo nivel. Antes de comenzar los monstruos muertos en la historia. Stalin, Rasputín, el niño poeta, el bipartidismo. ¿Qué podemos decir acerca de...? Profe habló de que por la mano negra se inició una Primera Guerra Mundial. Pero yo noté algo, profesor, que usted dice que todavía Rusia se mantiene peleando actualmente con alguien, pero usted mencionó Hungría. No, en la lista también está Ucrania. Ucrania está en la lista, los que estuvieron en la Primera Guerra Mundial. Y luego en el 17 la revolución hace que nazca lo que se conoce como el bloque socialística, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas. Por lo tanto, ahí la historia toma otras connotaciones, como sucedió con el bipartidismo, cuando después Laureano Gómez, que habiendo una inflación y habiendo apenas un per cápita nacional de un 5%, manda gente a la guerra de Corea y una cantidad de cosas que vamos a ver, pero ahora nos interesa es el niño poeta y la casa del diablo y el nono. Por lo tanto, comencemos, queridos estudiantes, para empezar, y todos pasan, aún los que no se dieron cuenta de esta cuestión, y vamos a hablar de cómo murió Rasputín. Resulta, querido estudiante, que existe, vamos a ir por parte, el nono. Antes de hablar de Rasputín y Stalin, es muy importante para mí el nono. El nono y las arepas de aní, nacionales, regionales, de Ernesta de Laos, en el pueblo de Remolino, Magdalena. ¿Y por qué, profesor, qué tiene eso que ver con Stalin y todas esas cosas? Hombre, sencillamente porque hubo una leyenda en el pueblo de Remolino, Magdalena, donde un hombre se vuelve, digamos, hoy recontra multimillonario, súper multimillonario, que dicen que tenía pacto con el diablo. Pero el nono proviene de una casa de una mujer llamada Ernesta de la O, quien hacía unas arepas de aní, y se internacionalizaron o se volvieron regionales, que de diferentes partes venían en burro, de los lados de Sitio Nuevo, de los lados de Guaymar, de los lados de Santa Rita, de Corral Viejo, y a todo el largo y ancho de las tiendas y en la orilla del río, donde se bambaleaba la lancha de Federico Ferreira, que en ese entonces era uno de los hombres más prósperos del pueblo, a quien le entregaban los mercaderes dineros en cantidades para que él les trajera la mercancía de aquí de Barranquilla, telas de Chapman, de pica pica, sacos de arroz, de manteca. Su nave iba cargada y por lo tanto esa lancha siempre esperaba a las 5 de la mañana a el nono. El nono era un hombre, un niño, un muchacho prácticamente, que su gran alegría mentalmente era un niño, hoy diríamos, de coeficiente intelectual nulo, porque era un incapacitado mental, o era un niño con problemas o cuestiones que tienen que ver con la asexia, a la cual le hablé la otra vez, que miren ese diccionario, y que si vemos el cerebro como en su espina dorsal se sienta en una base, cuando les dé anatomía neurológica les voy a hablar de esto. De tal manera que había esa lancha bambaleándose y las gentes ya para partir, de pronto se presentaba el nono con la olla, con una olla de arepa de aní, y empezaba a vender. Pero ese nono, debido a su dificultad de salud, él le daban ataque. Y al darle ataque, desde niño, él comenzó a crecer y a crecer
Al lado, Federico Ferreira tenía un hijo llamado Otoniel Ferreira, y Otoniel Ferreira se enamora de una muchacha jovencita de 13, 14 años llamada Julia de la Hoz, que viene siendo la madre del poeta. Y Julia de la Hoz se enamora con Otoniel Ferreira porque cantaba los discos de Daniel Santos en esos patios amplios y de doble patio y traspatio, que solamente estaban separados por cercas de maderas, de palos. Por lo tanto, el nono, que era el nene de los Bornacelli, que era el hijo de Ernesta de la Hoz, la cual tenía hijas como Carminia, Emelinda, Cristina, el Dago, Wilson Bornacelli, uno de los grandes jugadores del Magdalena, y el Yeyo. Por lo tanto, él no era el último, pero la alegría de él era cuando llegaba a Semana Santa, que iba de vacaciones el niño poeta Eddie Muriel, y su alegría era tan grande, y lo mismo para diciembre y para las vacaciones de junio. Todo esto lo hablamos para poder entender a los grandes monstruos. José María Stalin, el que hizo acerca de los problemas de la lingüística, y Rasputín, el monje maldito. De tal manera que el nono se alegra cuando iba su primo y era un niño. Pero el mono era de una estatura casi que descomunal, casi un gigante. Y en esas épocas los hombres solamente podían ponerse pantalón largo apenas llegaban a los 21 años, entre los 18 a 20 años, 21 años. Mientras tanto, en toda su vida iban a visitar hasta las novias en pantalones cortos como un niño de hoy en día. Era contra la moral y contra la honra y contra todos los principios que un hombre usara pantalón largo de 14, 15, 16, 17, 18 años. Tenía que llegar a 21 para poder colocarle un pantalón largo. Por lo tanto, el nene, el nono, a quien se le dicen el nene Bornacelli, se le desarrolla la glándula que hace que se convierta casi en un gigante. Y su alegría es cuando llega el niño poeta. Dice, ya viene el niño poeta, y se iba a la orilla del río a esperarlo. Y orgulloso levantaba la barbilla, lo agarraba por la mano al niño que apenas tenía unos 7, 8 años y estaba recién huérfano. Y esa era la alegría hasta que lo llevaba directamente a la casa de Ernesta de la Hoz. Pronto tenía que pasar las vacaciones. Bueno, profesor, ¿pero qué tiene que ver esto con Rasputín? Ahora vamos a verlo. Resulta que en la casa donde se dice que el hombre se volvió multimillonario por el pacto del diablo, también al nono, una mañana de Semana Santa, Ernesta y su madre de Joaquín Bornacelli le dicen, y no puedes irte al monte a cortar nada porque es Viernes Santo, es peligroso. Pero como este hombre era ateo, él inmediatamente dice, a mí no me importa nada, y se fue al monte a cortar, y una zorra le comió la lengua y le comió la boca. Cuando él llegó todo herido, y de ahí vino la muerte de él. Por lo tanto, sucede la muerte de un monstruo llamado José María Stalin, monstruo por otras culturas. Pero su hija está presente ante el hecho. La entrevistan grandes hombres de Norteamérica, de Estados Unidos, y empiezan leyendas sobre este hombre que era amado por la servidumbre, por la forma como trataba a la servidumbre, y muchas personas lo lloraron en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El nono paseaba entonces al niño por las calles. Al pasearlo, él se sentía orgulloso y decía, ha llegado el niño de la Hoz, ha llegado el niño de la Hoz, y lo paseaba por todo el pueblo, por la plaza mayor de una de las iglesias más hermosas que tiene en la orilla del río Magdalena.
y lo paseaba de aquí para allá con sus pantalones cortos, y así creció durante tantos años hasta que llegó una época en que ya es mayor de 18, 19 años y todavía recibía siempre en la misma forma al joven ya bachiller y al niño que ya se convierte en bachiller y que desde la primaria lo recorría por todo el pueblo, y ya así ya el jovencito Ferreira, el nono decía, llegó el niño de lado, y lo paseaba y se sentía orgulloso y lo agarraba por la mano. Hasta que varios días unos muchachos le dicen, mírate anoche, tienes que tener cuidado con el niño de la hoz, que apenas tiene 8 años y pasaron por la casa del diablo. Y los otros muchachos, el Edison, el Julito, el Mafre, lo empujaron en la puerta gigantesca de la gran casona abandonada y vieja, antiquísima, que había quedado de la familia que tenía el pacto con el diablo. Y el que cuidaba eso, un viejo bastante maléfico y demoníaco, correteó al niño. El niño de la hoz se escondió detrás de un piso, se quitó la camisa y lo enfrentó, y el tipo no lo conocía y le dijo, oye, ¿no viste unos pelados por ahí corriendo? Y el niño de la hoz le dijo, sí, por ahí van corriendo, yo lo vi. Sí, uno lleva una camisa roja, el otro lleva una camisa verde, el otro una franela blanca. Y así el niño de la hoz despistaba al demoníaco celador. Y luego unos vecinos le dijeron, mira que pasaron por ahí, mira que estaba fumando tabaco. No, que no lo vaya a saber el nono, porque el nono sí te tumba la puerta. Y el hombre dijo, ¿y ese niño quién es el que se estrelló contra la pared? Ese es el sobrino del nono, el hijo de Ernesta de la Hoz, la que hace las arepas más sabrosas de todo el Magdalena. Por lo tanto, podemos decir que Joaquín Pornaceli murió y Ernesta educó a sus hijos con ese noble y honrado trabajo, y era hermana del abuelo del niño poeta, quien ya hablaba de poesía joven, de una poesía original, de una poesía que no tiene rebusque en otros linderos de la cultura universal, sea de la poesía medieval europea, o de la clásica, o de la moderna, o de la contemporánea. El poeta niño del cual se enorgullecía el nono, a quien le daban ataque, y cuando le daban ataque en la baranda de la nave de Federico Ferreira, antes de partir inmediatamente habían 3 personas que estaban adiestradas en buceo, y él le daba el ataque y el nono caía y se tiraban, y enseguida al rato lo sacaban y la gente le pagaba entre todo la olla de arepas. Y así el nono creció orgulloso de su sobrinito poeta, que era su única alegría cuando él llegaba de vacaciones en Semana Santa, en diciembre y en otras partes. Por lo tanto, así comienza el niño poeta a leer y a estudiar y a analizar una cantidad de cosas hasta que encuentra un libro llamado Yo maté a Rasputín, y fue escrito por un príncipe llamado Félix Yusupov, donde él narra que nunca fue capaz de matar una gallina y que sentía miedo el día que le dijo mentira a una amiga de Rasputín para que se lo presentara, diciéndole que él estaba enfermo, pero que descubrió que él en su mente ya tenía, con una conspiración, el objetivo de matar a Rasputín, y que Rasputín no adivinaba nada porque hubiera adivinado que él lo iba a matar. Rasputín curaba en el nombre de Dios, y así poseyó a reinas, sirvientas, hijas del rey zar, del zarismo, y se hizo dueño prácticamente de la gran realeza de Rusia. Continuaremos en la segunda parte para poder darle la segunda parte de Yo maté a Rasputín y la muerte del monstruo Stalin y el bipartidismo colombiano.